Mentira, compadre. ¡Ese tipo perdido! Oye, de la hay gente que se están quemando. Oye, helicóptero. Oye, ya hay gente que se están quemando de lado, ya, ¿viste? No te corres más para adelante, no te corres más para adelante. Horrible, una verdadera tragedia. Están con nosotros esta noche Enrique Patterson, analista político, sociólogo, profesor universitario. Gracias, Enrique, por venir, pese a la afección de la voz. Imagínate. Y Camilo Loret de Mola, analista y abogado. Gracias, Camilo. Hay un parte de Cuba Debate donde señala las causas de muerte. Dice que la causa de muerte, dice la doctora Olga Rodríguez, jefa del Servicio Provincial de Quemados, explicó a Sierra Maestra, que es un medio de la región regional, que se han realizado ya 22 intervenciones quirúrgicas a 16 pacientes y que hasta el momento la evaluación es favorable, pero hay 6 muertos. Dice Rodríguez que lamentó la muerte hasta el parte médico de ayer por la mañana de 6 personas cuyas quemaduras eran incompatibles con la vida y que fallecieron en su mayoría por infecciones generalizadas imposibles de combatir. Pero ¿qué diagnóstico es este? Quemaduras que eran incompatibles con la vida. Hay quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado, pero nunca habíamos escuchado esto, Enrique. No, a mí me parece un eufemismo, pero yo le dejo esa evaluación a los médicos. Aquí el problema, mira, Oscar, accidentes como este o como otros peores o menos graves ocurren en cualquier país. Y pueden ocurrir por muchos motivos. Aquí el problema que hay es que al parecer las condiciones de seguridad que hay que mantener donde hay líquidos inflamables, es posible que no se estén siguiendo por el deterioro general que se está viviendo en Cuba, la dejadez. Pero esta gasolinera es propiedad del Estado. Entonces, esa falta de seguir los protocolos de seguridad hace al Estado responsable directamente de la muerte y de los heridos de ese accidente, y no existe ningún mecanismo para poder llevar al Estado ante los tribunales porque es un Estado donde no hay división de poderes. Entonces no hay cómo pedir indemnización, depurar responsabilidades, etcétera. Porque como esa gasolinera, yo te puedo asegurar que puede haber muchas con los mismos problemas de seguridad por como se está viviendo en Cuba. Vamos a escuchar lo que dice uno de los bomberos. Y esta avería, el vertimiento era bastante elevado y comienza a derramarse el combustible en todo el área del servicentro y a coger por la parte de la cuneta, es decir, del alcantarillado, por la parte exterior del alcantarillado de forma superficial, dando la vuelta a todo el área del servicentro. Para la parte de carretera del Morro ocurre la concentración del líquido y por la inclinación ahí personas se acercan al lugar y comienzan a ocupar, a coger este líquido para habilitar posiblemente algunos vehículos o comienzan a ocupar este líquido como tal. Camilo Loret de Mola, este fue un verdadero desastre. ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista legal? Patterson planteó el tema de la responsabilidad penal y civil también en este caso. Bueno, hay 3 momentos en el accidente. Hay 3 momentos fundamentales. El primero, el que da inicio al vertimiento del combustible, que es que un camión chocó contra la bomba de gasolina. Eso es un caso fortuito, fuera del control humano de las medidas de seguridad. Pasa en cualquier lugar también. El problema es que cuando empieza el derrame, que es el segundo momento, el derrame del combustible, los bomberos que llegan al lugar, las primeras autoridades que llegan al lugar, no establecen un circuito de seguridad, no establecen un perímetro para evitar que las personas entren. Están como perdidos, no saben qué hacer. Y la necesidad que existe en Cuba lleva a la gente a disfrutar momentáneamente de este maná que les ha llegado del cielo, se puede decir. Hay una persona que grita en el video, esto no pasa todos los días. Todo el mundo empieza a traer para recoger combustible. El combustible es uno de los artículos más escasos que hay en Cuba. Y entonces, en este segundo momento, cuando llega la policía ya completo que viene a tomar las medidas de seguridad, el desconocimiento de alguien lleva, de uno de los que murió, lamentablemente, a encender la moto y a provocar la chispa que incendia el combustible que está derramado. Tercer paso, error garrafal, las personas no se van del lugar. Ese combustible, como pasa en cualquier persona que ha visto incendiar la gasolina, va desde el punto donde se incendió hacia donde quiera que hay combustible y llega a los tanques soterrados y entonces provoca lo que es casi una explosión militar.
Una explosión donde quema a todos los que están por el área y además causa los destrozos que se vieron. O sea, es un caso de fuerza mayor, pero con una inoperancia evidente de los bomberos y de las autoridades del lugar como tal. En cualquier sociedad hubiera ya abogados y mecanismos legales, como planteaba Patterson, para iniciar demandas. En Cuba no se puede hacer eso. Eso es muy lamentable. En Cuba, el Código Penal establece que para hechos como estos los responsables solo tienen una sanción de 10 años de privación de libertad. Las compensaciones civiles y otra serie de reclamaciones son imposibles contra el Estado. Sin embargo, hay una manipulación de la noticia, lo están haciendo local, lo estamos viendo con todos los fenómenos que son contrarios al prestigio de la revolución o del gobierno como tal. Cuando hay cólera, la noticia la dan los órganos locales, la televisión local, el telecentro de la zona, el periódico de la provincia, pero no se publican en los periódicos nacionales ni en la televisión nacional. En este mismo caso, como en el cólera, como en Carromero, como en la situación del derrumbe del edificio, la noticia la da el periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba y Teleturquino, que es el telecentro de Santiago de Cuba. Aquí vemos algunos nombres, vamos a poner las placas que están viendo en pantalla, por si alguna persona tiene familiares aquí en Miami o en el sur de la Florida que fueron víctimas, los heridos graves, críticos y los menos graves. Veíamos ahí los nombres y los fallecidos también. Yo quiero adelantar que estos críticos y muy críticos, esta categoría que tampoco es muy común dentro de Cuba, lo que está anunciando es que pueden seguir muriendo personas. Estas son las próximas víctimas del desastre de la gasolinera, como tal. Oscar, algo que te quería decir. Una explosión de una gasolinera no ocurre todos los días. Pero para lo que nos tenemos que preparar, que vamos a seguir viendo, es para los derrumbes con víctimas. ¿De las viviendas? De las viviendas. En todo el país. Sobre todo en La Habana. Sobre todo en La Habana. Vamos a ver lo que decía uno de los testigos, otro de los testimonios que tenemos. Nosotros fuimos a coger la gasolina que estaba derramada en Carretera El Morro, por el alcantarillado. Y ya en cuanto fuimos a coger la gasolina, un motorista prendió el motor y se prendió todo por toda la gasolina, por toda la calle. Y me cogió los pies y ya me dio tiempo a salir rápido tan siquiera. Pero hay muchos de mis amistades que no pudieron salir, que se quemaron completos. Qué horror. Pero tú te imaginas, Oscar, el nivel de desesperación que vive una población. Lo primero que te dicta el sentido común cuando tú ves eso es alejarte. Y la reacción de ellos fue ir a buscar. O sea, hay que vivir un nivel de desesperación y de necesidad muy alto para reaccionar de una forma tan ilógica. El litro de gasolina en el mercado negro está a 20 pesos. 20 pesos, que eso es... Una botella. 20 CUC. 20 pesos. Cubano. 20 pesos cubanos, una botellita de gasolina. Y está corriendo un río de gasolina. Qué cosa, ¿no? Vamos a ver otro de los testimonios. Ahí, por ir de curioso. A este curioso le pasa algo, ¿no? Yo estaba jugando fútbol, cuando salí de ahí vi a la gente corriendo. Me mandé a correr también. Llegué allí y sin querer pisé el de eso. Y de momento así que viene la candela así. Y lo que me dio por girar y me dieron un flip atrás y mandarme a correr. El pobre son niñitos saliendo de un juego de fútbol. Es una cosa terrible. Entonces, definitivamente no hay demanda. No hay demanda. Es inembargable. Es inembargable el Estado. Ha pasado, hay un avión de Cubana que se cae, de Aerocaribbean que se cae. La familia se les prometió compensaciones y todo. Se cayó por impericia del piloto. Las familias cubanas nunca lograron cobrar una compensación ni una ayuda del gobierno como tal. Ampliando esto que tú explicabas hace un rato de cómo el gobierno ha manejado la información. Que tú dices que la está segmentando para no llevar a nivel nacional. Minimizando daños de imagen como tal. O sea, cuando Carromero es el periódico de Bayamo el que publica la noticia y el que da los partes. Cuando el dengue es Manzanillo a quien le corresponde dar, el cólera es Manzanillo a quien le corresponde dar la información, pero no salen los medios nacionales. Lo manejan a nivel de telecentro y de periódico local. ¿En qué medida todos estos medios alternativos, los teléfonos celulares, como se firmó ese accidente, están erosionando precisamente ese intento de control absoluto, total de la sociedad cubana por parte del gobierno? No, lo están erosionando, no, lo han erosionado, hasta el punto que esa política de fragmentación ya no tiene sentido, porque en última instancia los medios alternativos lanzan hacia el exterior y hacia parte de la sociedad cubana lo que está pasando a mayor velocidad. Perdóname, Patterson, no tiene sentido si lo vemos desde el punto de vista desde el exterior. A nivel nacional no hay acceso a otra información que no sea esa televisión local o la televisión nacional. O sea, ha erosionado la imagen seriamente a nivel internacional. Pero a nivel local, el ciudadano de La Habana es el que
a veces logra una mayor información por el flujo de viajeros y algo por el estilo. Pero lamentablemente el de provincia, si no ve la televisión local o la televisión nacional, no tiene la No, información. lo que pasa es que la información entonces viaja con más lentitud, pero la erosión hacia adentro de todas formas se Al da final más llega. Al final se Al final llega. conoce. Gracias, Enrique Patterson, y que mejore su voz. Y gracias a Camilo